Siendo las 12 horas con 38 minutos del día 24 de junio del 2026, damos inicio a la 10ª sesión de tipo ordinaria, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Cedo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Previo al pase de lista, se da cuenta de oficio recibido el día de la fecha asignado por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, representante propietario del H Congreso del Estado, en donde informa que en virtud de atender reuniones legislativas agendadas con anterioridad no podrá asistir a esta sesión, por lo que solicita se justifique su inasistencia. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. Buenas tardes, presente. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buena tarde. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Buenas tardes, presente. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario, licenciado José Pablo Márquez Ortiz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario, maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario, licenciado Eduardo Pérez Moreno, suplente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario, maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. En representación del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, se justifica su inasistencia. Por la primera, diputado por la suplencia, diputado Luis Fernando Gámez Macías. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arriola Mayol, propietario, diputada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por la Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la Presidencia, 6 consejerías electorales, 4 representaciones partidistas y ninguna del H Congreso del Estado, teniendo un total de 11 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la anuencia de la Presidenta para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en esta petición. Gracias. Si no hay comentarios, solicito al secretario se sirva a solicitar la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con este documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 15, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Queda la consideración de las y los integrantes de este Consejo el orden del día circulado. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación, me permito dar cuenta que se ha integrado a esta mesa de sesiones el representante suplente del Partido Acción Nacional, licenciado José Pablo Márquez Ortiz, siendo las 12 horas con 43 minutos. Bienvenido. Del Partido Del PRI, perdón, del Partido Revolucionario Institucional. Es una disculpa.
Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, asegúrense de manifestarlo levantando la mano. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acta correspondientes a la octava sesión de tipo ordinaria de fecha 25 de mayo de 2026 y novena sesión de tipo extraordinaria de fecha 15 de junio de 2026, cuyas lecturas han sido previamente dispensadas. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos de acta que han puesto a nuestra consideración. Bien, al no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, le pido dar cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual autoriza una cuarta adecuación presupuestal al fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, consistente en dotar de recursos financieros a los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1 y 52, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Me permito también dar cuenta que se ha integrado a los trabajos de esta sesión el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Marco Antonio Zavala Galeana. Siendo las 12:45. Bienvenido. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo de la consejera, la doctora Carla Patricia Solís de Vildox. Adelante, consejera. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Buenas tardes a todos y todas. Pues este proyecto que se pone a su consideración es a efecto de cumplir a cabalidad con la función constitucional establecida a favor de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, relativa al desarrollo y ejecución de los programas de educación cívica en el Estado, así como la obligación prevista por la ley electoral referente a fortalecer la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra la estructura orgánica y en atención a las solicitudes presentadas, se dota de recursos financieros a 20 proyectos. Adicionalmente, se consideran ampliaciones presupuestales para asistir al Encuentro Nacional de Inclusión y Democracia Sustantiva, y toda vez que contamos con la disponibilidad y el recurso en la cuenta bancaria correspondiente, pues se estima necesario dotar los recursos financieros de los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2026 bajo los siguientes puntos resolutivos. El primero, este Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para emitir el presente acuerdo de conformidad con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley Electoral del Estado, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí. Segundo, el Consejo General
de este organismo aprueba una cuarta adecuación presupuestal al Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura Cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en materia de todo el personal que integra la estructura orgánica de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, consistente en dotar recursos financieros de los programas previstos en el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado para el ejercicio 2026 de conformidad a lo siguiente. En la cuenta presupuestal 2000, en esta cuarta adecuación, por la cantidad de 193,050. En la cuenta presupuestal 3000, por la cantidad de 4,438,505, y de la 4000, las transferencias y asignaciones, la cantidad de 31,100, dando o manteniendo como quiera el total del presupuesto que tenemos del Fondo de Ahorro dentro de los 4,662,655 pesos. Y las adecuaciones que se presentan de esta manera están detalladas en el en el anexo 1, que es parte integral de este mismo acuerdo. El tercero, se instruye a la Secretaría de este Consejo para notificar el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para los efectos legales correspondientes. El cuarto, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que por su conducto se notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación para los efectos conducentes. El quinto, se instruye a la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que rinda un informe al Consejo General con respecto al desarrollo de las actividades previstas en los dictámenes de pertinencia aprobados y que guardan relación con la adecuación presupuestal aquí aprobada. El sexto, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que por su conducto se le dé máxima publicidad al presente acuerdo a través de la página oficial del organismo, así también que se publiquen los estrados de este Consejo para los efectos legales conducentes. Y séptimo, el presente acuerdo entre en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General de este organismo. Es cuanto, doctora, lo dejamos a consideración. Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto. Gracias. Al no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, le pido dar cuenta del punto quinto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una segunda adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2026 del referido organismo electoral. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, nuevamente cedo el uso de la voz a la consejera Carla Patricia Solís. Con todo gusto, presidenta. De igual manera, este proyecto que se pone a su consideración, por lo que respecta a la segunda adecuación presupuestal planteada para gasto ordinario, se considera el gasto de reclasificaciones entre subcuentas del capítulo 1000, así como también transferencias y adecuaciones entre los capítulos 2000 de materiales y suministros, y 3000 de servicios generales y 5000 de bienes inmuebles e intangibles, con el objeto de dotar de suficiencia presupuestal aquellas partidas que lo requieran con el fin de dar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de este organismo y así atender las necesidades de las áreas, todo ello sin modificar el importe total del presupuesto autorizado para el citado ejercicio fiscal. Además, se considera la aplicación de ingresos excedentes por rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de gasto ordinario por la cantidad de 77,000
38.49 pesos, de los cuales se destina la cantidad de 18.463.50 al capítulo 2.000 materiales y suministros y 59.374.99 al capítulo 3.000 de servicios generales, con la finalidad de atender necesidades presupuestarias prioritarias que permitan dar cumplimiento oportuno a compromisos institucionales indispensables para la adecuada operación y funcionamiento de este organismo electoral. Este acuerdo que está a consideración está bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana tiene las facultades para la emisión del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y la Ley Electoral del Estado. Segundo, el Consejo General de este organismo aprueba una segunda adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026 de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, mismo que se detalla a continuación. De las adecuaciones relativas al rubro de gasto ordinario en la cuenta presupuestal 1000, la cantidad de 69, se queda con la cantidad de 69.507.026.46, el capítulo 2000, 417.513.10, el capítulo 3000, 4.750.276.44, el capítulo 5.000, 6.000 pesos. Todo dentro del presupuesto de gasto ordinario de los 74.680.816. Los detalles, de igual manera, están en el anexo 1, que es parte integral de este mismo acuerdo. Lo que corresponde al rubro de ingresos excedentes por rendimientos financieros, en la cuenta presupuestal 2000, la cantidad de 18.463.50 y en la cuenta presupuestal 3000, la cantidad de 59.374.99, dando un total de 77.838.49. Y las adecuaciones igual detalladas por estos rendimientos financieros están en el anexo número 2, que forma parte integral del mismo. Tercero, se instruye a la Secretaría de este Consejo a fin de que remita oficio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, solicitando que se considere la distribución del presupuesto para el gasto ordinario en los términos planteados en la presente adecuación presupuestal. Cuarto, se instruye a la Secretaría de este Consejo notifique el presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí para los efectos legales a que haya lugar. Quinto, se instruye a la Secretaría de Estado de este Consejo notifique el presente acuerdo a los titulares de órganos ejecutivos, órganos y unidades técnicas de este organismo electoral a fin de que considere el impacto en la presente adecuación en sus actividades y en el cumplimiento de sus programas anuales de trabajo. Sexto, se instruye a la Secretaría de este Consejo notifique el presente acuerdo a las personas integrantes de este Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación para los efectos conducentes. Séptimo, el presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General. Y octavo, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que por su conducto se le dé máxima publicidad al presente acuerdo y se publique en los estrados de este organismo electoral. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejera. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario a este proyecto de acuerdo. Bien, al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestro Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una segunda adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto de inicio del proceso electoral 2026-2027 para el ejercicio fiscal 2026 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Dejo el uso de la voz para el desahogo de este punto nuevamente a la consejera Carla Patricia Solís. Con todo gusto, Presidenta. Pues bueno, este proyecto que igual manera se pone a su consideración por lo que corresponde a la segunda adecuación presupuestal planteada para el gasto de inicio del proceso electoral,
Se realizan reclasificaciones entre los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales, con el objetivo de dotar de suficiencia presupuestal a aquellas partidas que lo requieran con el fin de dar un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de este organismo electoral y así atender las necesidades de las áreas, todo ello sin modificar el importe total del presupuesto autorizado para el citado ejercicio fiscal. Además, se considera la aplicación de ingresos excedentes derivados de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del gasto correspondiente al inicio del proceso electoral por la cantidad de 18,758.98, con la finalidad de dotar de presupuesto a las partidas 3151, telefonía celular, 3551, reparación de mantenimiento de equipo de transporte y 5971, licencias informáticas e intelectuales, con el objetivo de atender compromisos institucionales indispensables para la operación y funcionamiento de este organismo electoral, todo ello bajo los siguientes puntos resolutivos. El primero, el Consejo General de este organismo tiene las facultades para la emisión del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y la Ley Electoral del Estado. Segundo, el Consejo General de este organismo electoral aprueba una segunda adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2026, de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí, mismo que a continuación se detalla. El gasto ordinario de inicio del proceso electoral de las adecuaciones correspondientes al capítulo 2000 es por la cantidad de 97,188, del capítulo 3000 por la cantidad de 97,188, lo que corresponde al capítulo 1000, 4000 y 5000 quedarían de la misma manera de la primera adecuación, dando con ello la segunda adecuación de presupuesto, las siguientes cantidades para el capítulo 1000, 4,082,004.56 pesos, en el 2000, 558,620, en el 3000, 20,279,375.44, en el 4000, 60,000, en el 5000, la cantidad de 20,000. Todo ello de igual dentro del presupuesto autorizado de los 25 millones de pesos. Todas las partes detalladas se encuentran integradas en el anexo número 1. Lo que corresponde a las adecuaciones de ingresos excedentes por rendimientos financieros, está la cuenta presupuestal 2000, no cuenta con ninguna modificación. En el 3000 servicios generales, la cantidad de 13,708.98, en el 5000, la cantidad de 5,050, dando un total de 18,758.98. El tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral a que remite el oficio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, solicitando que se considere la distribución del presupuesto para el gasto ordinario del proceso electoral en los términos planteados en la presente adecuación presupuestal. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral notificar el presente acuerdo a Gobierno del Estado y a la Secretaría de Finanzas de Gobierno de San Luis Potosí, y en la página del Consejo Estatal se lee la respectiva publicación. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva también en el resolutivo quinto para que notifique el presente acuerdo a las titularidades de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este organismo a fin de que se considere el impacto de la presente adecuación en las actividades y en el cumplimiento de los programas anuales de trabajo. En el sexto, se instruye nuevamente a la Secretaría Ejecutiva para que se notifique el acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de la aprobación, y en el séptimo, la debida publicidad en la página y también en los estrados del organismo, y en el octavo, en donde el presente acuerdo se entra en vigor, al momento de su aprobación por el Consejo General de este organismo electoral. Y es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario o observación. Gracias. En ese caso, solicito al secretario tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto séptimo en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso,
Aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el dictamen referente al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales durante el ejercicio 2025 que propone la Comisión Permanente de Fiscalización y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Nuevamente para el desahogo del punto, dejo el uso de la voz a la consejera Carla Patricia. Gracias, doctora, con mucho gusto. Bueno, en este proyecto que vamos a poner a su consideración desde la Comisión de Fiscalización, les queremos comentar o como parte de este acuerdo, desde la Unidad Técnica de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, procedió a la revisión de los informes financieros, de actividades y resultados presentados por la Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales correspondientes al ejercicio fiscal 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento para la Fiscalización de Agrupaciones Políticas Estatales. En consecuencia, el pasado 25 de mayo de 2026, la Comisión Permanente de Fiscalización aprobó el dictamen referido, derivado que la agrupación cumplió en tiempo y forma con la presentación del Plan de Acciones anualizado para el ejercicio 2025, los informes del primer y segundo semestre, así como el informe consolidado anual. Por ende, la Agrupación Política Defensa Permanente de los Derechos Sociales dio cumplimiento en tiempo y forma con la totalidad de lo establecido en el artículo 454 de la Ley Electoral del Estado, no habiendo sanción alguna que imponer a la misma. Por lo que, al haberse observado el procedimiento previsto en la normativa aplicable y encontrarse debidamente sustentadas las conclusiones alcanzadas por la autoridad fiscalizadora, resulta procedente aprobar el dictamen relativo a la revisión de los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales, correspondiente al ejercicio 2025, en los términos precisados en el documento que se somete a consideración de este Consejo General, del cual derivan los siguientes resolutivos. Primero, el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana es competente para emitir el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Segundo, el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana aprueba el dictamen referente al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales durante el ejercicio 2025, del cual se adjunta como anexo único y forma parte integral del presente acuerdo. Tercero, se instruye a la Secretaría de este Consejo notificar el presente acuerdo a la Agrupación Política Defensa Permanente de los Derechos Sociales por conducto de su presidencia. Asimismo, notifíquese el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes al momento de su aprobación para los efectos legales conducentes. El cuarto, la entrada en vigor del presente acuerdo será al momento de su aprobación por el Consejo General de este Consejo Estatal Electoral. El quinto, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que por su conducto se le dé máxima publicidad al presente acuerdo y sea publicado en los estrados de este Consejo, así como en la página oficial del organismo para los efectos legales conducentes. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto. Bien, al no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el dictamen referente al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la Agrupación Política Estatal Vía Alterna durante el ejercicio 2025, que propone la Comisión Permanente de Fiscalización y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz a la consejera Carla Patricia Solís. Gracias, doctora, con mucho gusto. El presente proyecto de acuerdo que se pone a su consideración
deriva de las revisiones que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización de este organismo electoral de San Luis Potosí, contando o haciendo la revisión de los informes financieros de actividades y resultados presentados por la agrupación política estatal Vía Alterna, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento para la Fiscalización de Agrupaciones Políticas. En consecuencia de esta revisión, el pasado 25 de mayo, la Comisión Permanente de Fiscalización aprobó el dictamen referido, derivado que la agrupación cumplió en tiempo y forma con la presentación del Plan de Acciones para el ejercicio fiscal 2025, los informes del primer y segundo semestre, así como el informe consolidado anual. Por ende, la agrupación política estatal Vía Alterna dio cumplimiento en tiempo y forma con la totalidad de lo establecido en el artículo 454 de la Ley Electoral del Estado y no habiendo sanción alguna que imponer a la misma. Por lo que, al haberse observado el procedimiento previsto en la normatividad aplicable y encontrarse debidamente sustentadas las conclusiones alcanzadas por la autoridad fiscalizadora, resulta procedente a aprobar el dictamen relativo a la revisión de los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la agrupación política estatal Vía Alterna, correspondiente al ejercicio 2025, en los términos precisados en el documento que se somete a consideración de este Consejo General, del cual derivan los siguientes resolutivos. Primero, este Consejo General de este organismo electoral es competente para emitir el presente acuerdo. Segundo, este Consejo General de este organismo aprueba el dictamen referente a los resultados que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la agrupación política estatal Vía Alterna durante el ejercicio 2025, el cual adjunta como anexo único y forma parte integral del presente acuerdo. El tercero, en la instrucción a la Secretaría de este Consejo para notificar este presente acuerdo a la agrupación política estatal Vía Alterna por conducto de su presidencia. Asimismo, notifíquese el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación para los efectos legales conducentes. El cuarto, la entrada en vigor del presente acuerdo será el momento de su aprobación por el Consejo General de este organismo. El quinto, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que por su conducto se le dé la máxima publicidad de este acuerdo y sea publicado en los estrados de este Consejo, así como en la página oficial para los efectos legales conducentes. ¿Es cuánto, doctora? Muchas gracias. Consejera, pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario. Gracias. Al no haber intervenciones, pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El noveno punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se autoriza a la Presidencia, asistida por la Secretaría Ejecutiva, a suscribir convenio de colaboración interinstitucional que celebran la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC, AMCE, el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para establecer las bases de coordinación interinstitucional para el diseño, organización e implementación de acciones de capacitación, formación y sensibilización dirigidas a las mujeres que integran la red de mujeres electas y la red de mujeres juzgadoras, candidatas y electas, con el fin de fortalecer sus derechos político-electorales, así como prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género. En lo sucesivo, BPMRG, que propone la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Bien, como ha sido mencionado, el proyecto de acuerdo que se pone a consideración de este Consejo General propone autorizar a la presidencia de este organismo electoral, asistida por el secretario ejecutivo, para suscribir este convenio de colaboración interinstitucional con AMCE, el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí y la Fiscalía General del Estado. El convenio tiene como finalidad establecer bases de coordinación para desarrollar acciones de capacitación, formación y sensibilización dirigidas a las mujeres que integran la red de mujeres electas y la red de mujeres juzgadoras, candidatas y electas, con el propósito de fortalecer el ejercicio de sus derechos político-electorales y prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este proyecto tiene su fundamento en el marco constitucional, convencional y legal que obliga a las autoridades a promover la igualdad sustantiva, garantizar la participación política de las mujeres,
así como prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres en razón de género. De igual forma, se vincula y da seguimiento a los trabajos que CEPAC ha desarrollado en diversas ocasiones en coordinación con AMCE mediante las redes de candidatas, mujeres electas y mujeres juzgadoras. Entre los puntos resolutivos más destacados del proyecto se encuentran los siguientes. Se autoriza la suscripción del convenio, se instruye la coordinación de vinculación y relaciones institucionales para apoyar en las actividades necesarias para su formalización y seguimiento y se ordena realizar las notificaciones y acciones de difusión correspondientes. Es cuanto, quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay intervención, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Doctora Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 10º en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe trimestral de la Coordinación de Género e Inclusión, abril a junio 2026, que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Se presenta al Consejo General este informe de actividades desarrolladas por la Coordinación de Género e Inclusión durante el segundo trimestre del año 2026, en cumplimiento con las atribuciones previstas en el reglamento interior de este organismo electoral. Entre las acciones reportadas destacan el seguimiento a los trabajos de la Comisión Permanente de Género e Inclusión mediante la celebración de 3 sesiones ordinarias, la participación institucional en el Foro Nacional sobre consultas a grupos de atención prioritaria y la coordinación de las actividades derivadas de la convocatoria y selección de participantes para el curso de alto nivel para mujeres indígenas Marta Sánchez Néstor, impulsado por el Instituto Nacional Electoral. También se informa sobre la implementación de la metodología de diálogos participativos con grupos prioritarios en situación de discriminación, aprobada por este Consejo General, llevándose a cabo durante el periodo referido la fase de grupos focales en diversas regiones del Estado, con el propósito de identificar barreras para la participación política y generar insumos para el diseño de lineamientos y mecanismos de inclusión de cara al inicio del proceso electoral local 2026-2027. El informe también da cuenta de la atención de 2 casos de primer contacto relacionados con posibles situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como de diversas reuniones de trabajo interinstitucionales y al interior del organismo, orientadas a la preparación del próximo proceso electoral, particularmente en materias relacionadas con paridad, inclusión y derechos político-electorales de grupos prioritarios. En el informe circulado, ustedes encontrarán la descripción detallada de estas y otras acciones realizadas por la Coordinación de Género e Inclusión de este organismo electoral durante el segundo trimestre del año, orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva, la inclusión y la participación política de las mujeres en un ambiente libre de violencia. Es cuanto y quedo atenta a sus comentarios o observaciones. Si no hay intervención, el informe se tiene por presentado y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, el 11º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo comprendido del 18 de mayo al 17 de junio de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. La fundamentación de este informe se encuentra en los artículos 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, 33 del Reglamento en materia de denuncias y 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El periodo, como ya se señaló, es del 18 de mayo al 17 de junio de 2026. Se informa que durante este periodo no se iniciaron procedimientos sancionadores ordinarios, se iniciaron 2 procedimientos sancionadores especiales y se está integrando un cuaderno de antecedentes. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Si no hay intervenciones, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día.
El 12º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí por el periodo comprendido del 18 de mayo al 18 de junio de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Proceda al desahogo del punto, por favor. La fundamentación de este informe se encuentra en el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El periodo que se informa, como ya se manifestó, del 18 de mayo al 18 de junio de 2026. En este periodo se encuentra un recurso de revisión, no hay ninguna resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. De las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se confirma un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y se declara cumplido un incidente de incumplimiento de sentencia. En cuanto a vinculación con diversas autoridades, no tenemos ninguna hasta el momento. El detalle del informe lo entienden ustedes en el completo que se ha presentado a este Consejo General. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna intervención relacionada con esta información? Bien, si no hay intervenciones, el informe se da por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. En términos generales, en este informe que ha sido circulado, se da cuenta de que durante los meses de enero a mayo del presente año se recibieron las administraciones correspondientes a servicios personales, prerrogativas de partidos políticos, materiales y suministros, servicios generales y artículo 42. A la fecha de elaboración de este informe se reporta un monto pendiente por ministrar por la cantidad de 3.703.958 pesos con 58 centavos, que corresponde a diversas administraciones del mes de junio. Sin embargo, es importante señalar que aún transcurre el mes de junio, por lo que la Secretaría de Finanzas se encuentra dentro del plazo para realizar las transferencias correspondientes conforme a la calendarización establecida. Siendo cuánto tengo que informar, pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario. Si no es así, el informe se da por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 14º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 18 de mayo al 17 de junio de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Durante este periodo se reporta que en materia de partidos políticos se recibieron solicitudes del Partido del Trabajo relacionadas con información sobre sanciones y multas pendientes de cobro, así como respecto del número de candidaturas registradas por los institutos políticos. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México solicitó préstamo de material electoral para actividades de capacitación interna y el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí solicitó capacitación sobre el sistema de verificación del padrón de personas afiliadas, además de aclaraciones respecto de inconsistencias vinculadas con la vigencia de credenciales para votar. En asuntos electorales se recibió una solicitud ciudadana de información relativa a la actualización de domicilio en la credencial para votar y sobre la eventual celebración de elecciones municipales en Villa de Pozos. En cuanto a comunidades indígenas, se recibió convocatoria para dar seguimiento al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado relacionada con derechos político-electorales de integrantes de una comunidad indígena de Mezquitic de Carmona. En asuntos generales, se recibió una notificación de inasistencia a sesión de Consejo General por parte de un integrante del Congreso del Estado, así como un requerimiento de información de la Contraloría General del Estado en el marco de la auditoría relacionada con la cuenta pública 2025. Es cuanto. ¿Alguna observación o comentario? Si no hay intervención, el informe se tiene por presentado. Solicito al secretario de cuenta con el siguiente punto en el orden del día. El 15º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Secretario, sírvase a dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera Presidenta, le informo que no fueron agendados puntos para deshogar en asuntos generales. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 10ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 13:22 del día 24 de junio del año 2026, dándose las personas integrantes de este Consejo General
por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia y atención. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.